Son las 8:30, son las 7:30 de la mañana en Canarias. Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras. Dirige Carlos Alsina. Aquí estamos estrenando la mañana del 8 de enero de 2025, España en vilo ante el proyecto común al que va a ser convocada esta mañana por el presidente del gobierno. Museo Reina Sofía, donde el Guernica. Pedro Sánchez discursea y la historiadora Gustrán, comisionada para la defunción de Franco, comisionada para España en Libertad, creo que se llama la campaña, podrá explicar hoy por fin, después de haber sido nombrada como comisionada. Ayer mismo el gobierno aprobó todo, aprobó el nombramiento de la comisionada, el grupo de expertos, el programa de actos, y ya hoy pues ya se presentan. Y hoy ya podrá explicar pues la comisionada cuál va a ser la tarea de los expertos y expertos en qué disciplinas que van a asumir pues esta responsabilidad histórica de recordar para la sociedad española que hace 50 años aún no se había muerto Franco. Franco hoy sobrevuela los diarios en 2025, hace 50 años inspiraba a los periódicos, el jefe del Estado, y hoy pues veremos quién va y quién no va, ¿verdad?, a este acto de hoy, porque hoy el presidente Sánchez, que es el presidente del Somos Más, hoy podrá preguntarse si quiere en público, aunque no lo va a hacer, si los grupos que lo invistieron a él comparten esta idea suya de que disfrutamos ya de 50 años de libertades. Porque si le pregunta a Bildu le va a decir que esta democracia no es real. Si le pregunta a Esquerra le va a decir que el Estado sigue siendo un Estado opresor. Si le pregunta a Junts per Catalunya le va a decir que es un Estado represor. Si le pregunta a Podemos le va a decir que la transición en realidad fue la impunidad del franquismo. Y si le pregunta a Sumar, lo que le va a decir es que la monarquía parlamentaria es hija del franquismo, hija de Franco. Para La Vanguardia, lo más destacado en todo caso es que se ausenta el PP del acto de esta mañana. La Razón dice que la Moncloa le ha creado un problema al rey don Felipe, con este asunto de los actos, de quién no va, quién va. El País dice en su editorial que criticar una conmemoración tan redonda en cifra como esta es oportunismo partidista, criticarla, y que recordar el franquismo ahora le viene mal al PP y a sus sierpas mediáticos porque las encuestas dicen que este partido necesitaría a Vox para gobernar. La democracia española, proclama el diario El País en su editorial, no solo tiene el derecho, tiene la obligación de explicar a los jóvenes qué fue el franquismo. Después publica una página en la que dos profesores opinan sobre cómo mejorar la enseñanza de la guerra civil en la educación obligatoria, que es donde en democracia, en efecto, pues se explica a los jóvenes lo que tienen que saber, incluida la historia del país, y donde el franquismo entiendo que sí aparece en el temario, ¿no?, de la educación secundaria. Bueno, en rigor, dice el editorial del País que la democracia española tiene la obligación de... Es que lo que ocurre ahora es que no es la democracia española, es el gobierno quien se ha adjudicado a sí mismo y en exclusiva, y para este año, esta misión pedagógica sobre el franquismo y las libertades. O sea, que no ha contado con nadie el gobierno para sacar adelante esta campaña. Todo lo ha decidido él y nos lo está comunicando ahora. Escribe hoy David Mejía en El Mundo: si 2025 era una cita tan evidente y tan obligada para hacer memoria, ¿cómo es que ningún medio de comunicación le dedicó una página hasta que el presidente anunció su plan el 10 de diciembre? ¿Por qué y cuándo decidió el gobierno que esta conmemoración era necesaria? Con permiso de Franco, todos protagonistas del día. Caso Fiscal General del Estado. En el día en el que va a declarar Miguel Ángel Rodríguez como testigo, destacan más los diarios que el juez del Supremo quiere saber a quién llamó García Ortiz aquellos días de filtraciones y quién le llamó a él. Llamadas salientes, llamadas entrantes. Leo en artículo 14 que el juez sospecha que uno de los interlocutores en aquellas horas del fiscal general fue el ministro de Justicia, y que ese sería en realidad el objetivo de haber borrado los WhatsApps, evitar que trasciendan los mensajes que fueron intercambiados. Dice la crónica, García Ortiz será llamado a declarar en los próximos días, porque todavía no ha prestado declaración como investigado, y el juez quiere saber antes con quién estuvo en contacto en aquellas jornadas, 13 de marzo, 14 de marzo. Sobre la posibilidad de recuperar los WhatsApps borrados, pues hay versiones encontradas en la prensa, porque hay una versión que dice que será casi imposible,
porque Meta, esta empresa, no tiene por costumbre entregar esa información, ese material. Otra cosa distinta sería si fueran SMS en lugar de WhatsApps, pero los WhatsApps dependen de esta compañía. Mientras que en La Razón leo que la UCO va a utilizar su joya de la corona, dice el archiconocido software Celebrity, capaz de recuperar los archivos eliminados de todo tipo en cualquier terminal telefónico. Igual por ahí. El País reprodució la declaración que prestó el fiscal Julián Salto, que es el fiscal que lleva el caso de González Amador, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ya se sabía lo que había dicho, pero hoy viene la transcripción de pasajes literales. El título que le pone el País es: nadie me presionó, mis jefas me pidieron de forma legal los correos contra el bulo. De la lectura de esta declaración del fiscal Salto se concluye, como ya se sabía por otra parte, que este fiscal ignoraba que González Amador fuera nadie relevante hasta que el 13 de marzo se publicó el caso en la prensa y que por eso no había visto necesidad de informar a sus superiores. Los fiscales tienen obligación de la dación de cuentas, que se dice, que es de informar a sus superiores cuando el objeto de la investigación, en este caso ya de la denuncia de la Fiscalía, pues es una persona relevante, con responsabilidades públicas, con notoriedad, etcétera. Pero en este caso él no sabía que González Amador fuera nada, porque no lo era. El 13 de marzo, estando en el fútbol, es cuando le urgen a dar cuenta de todas sus comunicaciones con el abogado e informar a partir de ese momento ya de cualquier novedad o cualquier decisión que vaya tomando en el curso de la causa. Recuérdese que el juez también investiga quién filtró el caso del contribuyente Amador por tener una novia llamada Ayuso, no solo los correos, ¿no? ¿Quién inició ¿Quién le pasó este caso, esta información? Si es que fue alguien el que... Y que la UCO tiene dicho que esa filtración está en la Fiscalía General del Estado, lo dice en un informe, presuntamente todo. Bueno, los ministros Bolaños y Pilar Alegría ayer subrayaron cuál es la obligación que tiene un testigo. Es lo que hay que hacer cuando uno va a declarar, ceñirse a la verdad. Esto es la doctrina gubernamental sobre qué deben hacer los testigos en una causa judicial. Colaborar con la investigación diciendo toda la verdad. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. ¿No desea prestar declaración? Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Eso es. La obligación del testigo es prestar declaración, colaborar con la justicia y decir toda la verdad. O en el caso del presidente Sánchez, pues acogerse a la dispensa que le permite la ley. Capítulo Espadas Tudanca. Aparato de Ferraz que no descansa. Ave Pedro, los que van a morir te saludan. No parece que haya convencido a la prensa la tesis oficial de que es la militancia la que escoge a los líderes regionales del PSOE. El enfoque en casi todos los periódicos pues es el contrario. El poder absoluto de Pedro Sánchez y palabras como purga o como cesarismo. El Español anota que ya son 5 los ministros a los que Sánchez encomienda hacer oposición territorial al PP. Y editorializa al respecto. Dice: simultanear tareas ejecutivas con hacer oposición en las comunidades autónomas atenta contra la naturaleza del gobierno de la nación, porque los ministros lo son de todos los españoles. ¿Qué neutralidad cabe suponerles si han de hacer campaña contra presidentes autonómicos? El Mundo dice hoy que Pedro Sánchez elige a María Jesús Montero para tapar su doble fracaso, el suyo, el de Pedro, en Andalucía, porque también fue él quien escogió a Juan Espadas y perdió las elecciones y la alcaldía de Sevilla. Varela escribe en El Confidencial: dice, Juan Espadas en realidad no ha hecho nada malo ni bueno, se ha limitado a obedecer estos años sin rechistar. El PSOE andaluz es hoy un guiñapo inútil, carente de vigor, privado de autoestima y manejado como una marioneta desde Ferraz. Dice La Razón: solo Extremadura resiste la OPA territorial de Pedro Sánchez, porque en Extremadura Gallardo, que es el secretario regional, mantiene sus aspiraciones frente a la postulante afín al aparato de Ferraz. De momento mantiene sus aspiraciones y luego ya veremos si prospera o no prospera su reelección. Y noticias de Zuckerberg, ¿no? En la prensa de este día. Es un multimillonario que hizo fortuna con el Facebook. El Facebook, que ahora se llama Facebook, Instagram, se llama Meta. ¿Y por qué es noticia? Porque ha anunciado que va a eliminar el sistema de verificación de contenidos en sus redes sociales. Entiende que ha derivado ese sistema de verificación en una censura y que por tanto debe prevalecer la libertad de expresión. La Vanguardia abre con este asunto. Dice: viraje en las redes sociales. Opina Jordi Juan, el director, que con este paso las redes se alejan cada vez más de lo que es un medio de comunicación. Porque los medios dan noticias verificadas, mientras que las redes pueden dar toda clase de contenidos, sean reales o sean completamente inventados, o sea falsos. En el 2026, por cierto, se cumplirán 50 años de 1976. Tampoco se pierda de vista esto. Y para 2026, España seguirá teniendo una asignatura pendiente, que es la apertura hoy del Periódico de Cataluña, y es bien interesante este asunto. La asignatura pendiente es la devolución de los envases
de las botellas de plástico, de las latas, porque en España no existe la costumbre, ni siquiera el hábito de devolverlo. Y está el gobierno negociando, cuenta el Periódico de Cataluña, con los supermercados, con los hiper, para que se puedan devolver los envases una vez utilizados en los mismos súper en los que se ha comprado el producto que contenía. Dice la crónica del Periódico de Cataluña que en otros países europeos esto ya está muy extendido. Hay métodos distintos, que en algunos hay máquinas automáticas para retornar todos los envases, por ejemplo en los puntos de venta, y que en otros son las personas sin hogar las que se ocupan de recoger los envases y sacarse así un dinerito, entregándolos ellas. Dice, por ejemplo, que en Alemania y en los Países Bajos es común que los sin techo se encarguen de ir por los portales recogiendo las bolsas con envases que dejan allí los vecinos, y que gracias a eso el porcentaje del retorno de estos recipientes en Alemania, por ejemplo, es del 98%.